Bueno, como quedó el doctor Narro, cumple hoy, martes y 13, está en este estudio. Querido Pepe, muchas gracias por venir. Señor secretario de Salud, muchas gracias. Al contrario, muy apreciado, Joaquín, es un gusto para mí poder estar aquí. No, te aprecio mucho la confianza de venir a este estudio, porque hay millones de mexicanos en Estados Unidos que te están escuchando esta tarde. Sí, y uno de los asuntos por los que tú dices cumplió, sí, es porque hace algunas semanas yo me comprometí aquí a venir a platicar contigo sobre el tema de salud mental en los migrantes y la problemática que tienen quienes son repatriados, que por cierto, si tú me lo permites, déjame darte exactamente la cifra. En el primer cuatrimestre de este año, entre enero y abril, se han repatriado poco más de 50,700 mexicanos, 29% menos que el año anterior. Y hemos tenido la posibilidad, eso sí, de incrementar sustancialmente en ellos, en ese grupo, a los afiliados al Seguro Popular. Más de 13,000 nuevas afiliaciones en el Seguro Popular en ese grupo. Y un trabajo muy intenso que nos ha permitido tener lo que hemos dado en llamar, en denominar, la atención escalonada para la atención de la salud mental de los migrantes. Un trabajo conducido, elaborado a partir de la coordinación del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, padre de un colaborador tuyo aquí en el programa y un queridísimo amigo. ¿Tu antecesor? Mi antecesor en salud, en la Secretaría y en la Rectoría, y además en la Facultad de Medicina. También. Ahorita caigo en cuenta que en los tres espacios, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Bueno, el instituto, que lleva el nombre del padre Juan Ramón, articuló a un grupo de trabajo donde estuvieron participando los servicios de atención psiquiátrica de la propia Secretaría de Salud, las estructuras de la coordinación de los institutos nacionales de salud, los centros de integración juvenil, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Dirección General de Relaciones Internacionales y, por cierto, convocó la participación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una gran experiencia. Y hemos desarrollado, ahora sí, este programa de atención escalonada a la salud mental de los migrantes, que a mí me entusiasma, que vengo a presentar aquí contigo y que digo va a ser una buena respuesta a los problemas de salud mental de nuestros compatriotas. Y esto es algo, cuando hablábamos en uno de los encuentros de la agenda migrante, la que fue en Phoenix, yo escuchaba hablar a nuestros paisanos allá y escuchaba mucho del acompañamiento legal, la asesoría legal. Y yo cuando los oí hablar, yo planteé la necesidad, porque lo registré, de darle no solo acompañamiento y asesoría legal, sino acompañamiento emocional. Pues sí, unas tragedias, unas rupturas familiares, un vivir en el temor, en la inseguridad, en la angustia, y todo esto es un golpe, un palo, un descontón a la estabilidad emocional. Sí, sin duda, y por eso de ahí lo que hemos hecho, y yo tengo que ser muy honesto, es reunir, tratar de articular los temas, asuntos, organizaciones, instituciones que han estado trabajando en el asunto de la salud mental de las poblaciones migrantes. Y nos hemos, por lo menos yo, llevado una gratísima sorpresa. ¿Por qué? Hay mucho que se ha hecho, hay muchas estructuras, organizaciones, hay albergues, hay estructuras del sector público, hay muchísimas estructuras del sector social que están trabajando en esto, hay académicos como los de la Facultad de Psicología, hay varias universidades que tienen programas de atención al respecto y hay una estructura reflejada en las ventanillas de salud que tiene el gobierno de México en los 50 consulados. Ah, ya están en los 50. En los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, ahí hay una ventanilla de salud. Eso es y una de las áreas de salud mental. ¿Y en qué condiciones llegan nuestros paisanos?
Pues, por supuesto, y tal como tú lo dices, atemorizados, con mucha inquietud, algunos de ellos con problemas que vienen arrastrando. Hay un problema de adicciones que no podemos dejar de reconocer. Hay temas que tienen que ver con la depresión. Hay asuntos entre los jóvenes y entre los adultos mayores, que son dos de las poblaciones muy susceptibles. Entonces, hay sin duda alguna la necesidad de otorgar lo que los propios profesionales de la salud mental, médicos psiquiatras o psicólogos, han dado en denominar primeros auxilios psicológicos. Y bueno, a mí me da mucho gusto de verdad reconocer que hay muchas estructuras y organizaciones que han estado trabajando por muchos años y que están sumadas a esta estrategia y a esta capacidad del gobierno de la República para ofrecer servicios. O sea, cuando llega un deportado, ¿qué pasa con él, doctor Narro? Si tiene seguridad social, por supuesto, porque algunos de ellos pueden tener derechos vigentes en el Seguro Social o en el ISSSTE, se les refiere. Si no, y tenemos la posibilidad de incorporarlos al Seguro Popular, los afiliamos. Si tienen familiares en alguna ciudad, se les ayuda, se les facilita la llegada a su punto de destino, y si no, y ahí empiezan los problemas. Hay que empezar a buscar lugares para ellos, hay que pensar en empleo, hay que pensar en albergues, hay que pensar en qué va a suceder con en un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento integral. Muchos llegan solos con su familia y la familia desgarrada a un país que, siendo en alguna vez de su vida el suyo, ya no es. Necesariamente lo es. Sí, ya no lo es. Tienes razón. Sí, tienes razón. No es en nada, a veces ni en el lenguaje. A veces ni siquiera el idioma completo, bien, sino con alguna dificultad para articular plenamente y bueno, pues sí es un proceso que requiere de eso que denominas acompañamiento y que yo digo tiene que ser visto integralmente. Y además dentro de todo esto, muchos sufren la discriminación de los mismos mexicanos. Lo que preocupa mucho porque nos quejamos de lo que pasa de cómo lo tratan allá, y a veces nosotros reflejamos esa misma actitud y eso es lamentable. Bien, entonces esto ya se activó, este programa de atención. Ya está activado y parte de lo que emocional a los sí, ya está. Y es producto, te vuelvo a insistir, mayormente de la suma de las capacidades que ya tenemos o que ya... Ahora, está ya definido, creo que son 11 puntos por donde deportan a los mexicanos. Efectivamente. No recuerdo la cifra exacta, alrededor de 11 puntos, porque antes los entregaban donde fuera, ¿no? O los abandonaban, pues, donde fuera. Se logró eso con el tiempo, recientemente. Y ahí hay personal que lo recibe, doctor Narro. Sí, y además tenemos, déjame decirte, porque aquí lo tengo, 4 módulos de atención integral a la salud del migrante repatriado en los 4 principales puntos de repatriación: Tijuana, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. Y por supuesto estamos presentes en los otros puntos fronterizos y en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde también arriban algunos de nuestros compatriotas. Bien, entonces esto para nuestros paisanos en Estados Unidos ya está en marcha, y lo que yo no tenía claro, no lo sabía, doctor Narro, estoy hablando con el doctor José Narro, secretario de Salud. Lo que no sabía, doctor Narro, es que ya hay en los 50 consulados 50 ventanillas de salud. Sí. Eso para mí es una novedad. Y déjame decirte, yo puedo dar cuenta de que en 2016 se atendieron 1.6 millones de personas en las 50 ventanillas y se otorgaron alrededor de 4.6 millones de servicios. A una misma persona se le pueden brindar 2, 3 servicios, y de ellos 54,000, aquí lo estoy leyendo, asesorías psicológicas que a veces son de orientación y a veces son de referencia a algún servicio. Las ventanillas de salud
trabajan con organizaciones no gubernamentales registradas, validadas y autorizadas para funcionar como tales en los Estados Unidos. Entonces hay una muy buena relación, como pasa. A veces las sociedades tienen buenos lazos de comunicación y a veces se perturba la relación entre las estructuras gubernamentales. Que eso ocurre muy frecuentemente, en mayor o menor grado, pero siempre ocurre. Las diferencias entre gobiernos no deben afectar las relaciones entre los pueblos ni entre las organizaciones sociales. Yo estoy convencido de que esa es y debe ser la actitud que se tome. A veces hay diferencias en las estructuras de los poderes públicos. A veces tiene que haberlas. A veces tiene que haberlas. Es obligatoria que las haya, como ahora. Pero, por supuesto, que en la relación de las sociedades es otra cosa. Bien, déjeme poner unos anuncios del doctor José Narro, secretario de Salud, y cuando regrese le voy a preguntar sobre el tema, la enfermedad del corazón. ¿Cuántos muertos, doctor? Encantado. El tabaco. Encantado. La obesidad, que es ahora sí que la madre de todos. Encantado, y ya aparece examen profesional, pero con mucho gusto me someto al rigor y a la evaluación del teacher. ¿Quién habla? El doctor Narro, dio un dato que en lo que va del siglo han muerto más mexicanos de diabetes que en la revolución. Efectivamente. Bien, regreso con el doctor Narro. A ver, doctor Narro, la obesidad es la madre de todos los males, ¿no? Actualmente es probablemente obesidad y sobrepeso la madre de todos los males, enfermedades crónicas, sí. Bien, estamos hablando de las cifras. Yo escucho las cifras y hablan del 60% de más obesos. 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. 4 de cada 10 jóvenes lo tienen. Y 1 de cada 3 niños también tiene el problema. Entonces, por eso, particularmente para el tema de niños y de adolescentes, echamos a andar el programa de salud en tu escuela. Pero la obesidad es un gravísimo problema que tenemos que combatir urgentemente. Y ahí sigue, porque si hablamos del 7 de cada 10 adultos, de 4 de cada 10 jóvenes, de 1 de cada 3. 1 de cada 3 niños. Estamos hablando de 70 millones de mexicanos en total. No he hecho el cálculo, ¿sí? Pero sí, probablemente hasta más. Hasta más. Y esto es creciente. ¿Por qué? Pues porque México sigue siendo el principal consumidor de refrescos, de comida chatarra. Sí, cambiamos el estilo de alimentación, el estilo de vida. Ya no hay tanto ejercicio, tanta actividad física, caminamos menos, particularmente, obvio, en las grandes metrópolis, nos movemos poco, y esto, junto con la genética propia del mexicano, la obesidad, el sobrepeso, la dieta, los estilos de vida, tabaco, consumo de alcohol, etcétera, nos están dando un gravísimo problema y un panorama terrible en materia de enfermedades crónicas. Y no solo es el tema de salud, es el tema de los dineros, doctor, porque no hay presupuesto que alcance. No habrá presupuesto que alcance si no controlamos esto, si no logramos prevenir, porque además se trata de padecimientos. Estoy hablando de la diabetes, estoy hablando de las enfermedades cardiovasculares, estoy hablando de las enfermedades cerebrovasculares, que pueden prevenirse o retrasarse, o algunas de las complicaciones de diabetes y de enfermedad hipertensiva, insuficiencia renal, que representa una carga a las finanzas de las instituciones terribles, pero también al bolsillo de la familia, claro, también al de la persona. Por supuesto. Es casi tan caro caer en manos de un abogado como de algunos médicos para la familia. Por supuesto que cuando se trata de enfermedades de esta naturaleza, sí. Ahora, doctor, el doctor Narro, aquí hay uno de tantos temas, es que resulta que ahora ya hay un mayor número de años de vida, pero esto ha provocado una mayor demanda de servicios médicos. Efectivamente, yo tengo presente lo que en su momento decía un exsecretario de Salud,
somos víctimas de nuestros éxitos, dijo Julio Frenk, y tienes razón. Logramos controlar las enfermedades infecciosas y parasitarias. De hecho, Joaquín, si se revisa de 1980 a 2015, la disminución de la mortalidad por estas enfermedades infecciosas y parasitarias suma o asciende a 85%. Pero el crecimiento de las enfermedades crónicas o no transmisibles se fue para arriba, 270%, un poquito menos, la diabetes, 66% el cáncer, 30% las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares están causaron cerca de 130,000 muertes. Ahí metemos el infarto, la enfermedad hipertensiva y otras cardiopatías. Sí, ¿en cuánto tiempo estos 130,000 muertes? En un año. En un año. 2015, sí, en 2015. Estas 3 enfermedades o 3 grupos de enfermedades. La diabetes generó en 2015 98,500, estoy redondeando, muertes. Y bien lo decías antes de irnos al corte, que si yo sumo las defunciones de 2000 a 2015 por diabetes, más de 1,100,000, más que en la Revolución Mexicana. Más de 1,100,000 muertos de diabetes, que además son enfermedades prevenibles. Es prevenible, es verdad que hay una base genética, pero también es cierto que se puede evitar, que se puede retrasar o que se pueden salvar las complicaciones que genera. Ahora, doctor Narro, también me decía el director del Seguro Social en alguna ocasión, Miquel Arriola, que la mayor parte del presupuesto se dedica a acompañar los meses finales de las personas, ¿no? Sí, los últimos 3-6 meses de la vida de una persona. Y en cambio no hacemos lo que debemos hacer para en la niñez, en la juventud, inculcar estilos de vida saludables que permitan avanzar, porque ese tiene que ser nuestro propósito, hacia un envejecimiento saludable. Los que somos triunfadores de la vida, sí, vamos a pasar de los 70 años. Yo pertenezco, Joaquín, a una generación que cuando nacieron los que son, de los que yo formo parte, de esa generación de 1948, la esperanza de vida no llegaba a 48 años. Y ahora un niño, una niña que nacen en nuestro país tiene como esperanza promedio más de 75 años. Las mujeres incluso 77 años. Sí. Siempre han durado más, ¿verdad, doctor? Sí, afortunadamente para ellas. Afortunadamente para uno. Y, sí. Bueno, sí. Pues ahora, qué bueno por doctor, las mujeres. Doctor, el tema del corazón. Muertos de problemas de corazón. Sí, ya decía yo, cerca de 130,000 en total, y de ellos, un número muy importante, de esos 130,000, la mayor parte de las defunciones son por infarto. Y por cierto, acabamos de presentar una iniciativa que complementa lo que ya tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que complementa lo del ISSSTE y que nos va a dar la posibilidad de generar acciones más tempranas en personas que se sospecha tengan un infarto. ¿Por qué? Porque cuando uno atiende médicamente a alguien que tiene un infarto en las primeras 12 horas, el pronóstico es mucho mejor para la vida y para el futuro de esa persona. Cuando uno llega más tarde, ya no es el mismo pronóstico, las cosas se complican. Entonces, lo que queremos hacer es tener ese programa de tratamiento temprano, de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del infarto, y va a salvar vidas. El IMSS, que arrancó su programa en 2015, si no me falla la memoria, ha encontrado que se ha logrado reducir en más de 50% el número de defunciones con el programa que en ellos se denomina Código Infarto. Estoy hablando con el doctor José Narro, secretario de Salud. Doctor,
tema del tabaco. El tabaco, usted dijo alguna vez, es la causa número 1 de muertes prevenibles. Sí, y en nuestro país se estima que más de 45,000 defunciones al año, probablemente hasta 60,000, pueden ser evitadas si erradicáramos el hábito del tabaco, el mal hábito del tabaco. Si lográramos reducir el consumo, el inicio, porque cada vez los niños y jóvenes están empezando a fumar más niños y más jóvenes. Pero aquí, por ejemplo, aquí no ha funcionado nada porque se quitó de los medios impresos, luego se quitó de la radio y la televisión el cigarro y resulta que ha ido en aumento el consumo. Sí, este es algo que yo he preguntado y me he preguntado y que estamos revisando, Joaquín, porque uno tiene que ser claro, algo no está resultando. Si hicimos eso, tenemos impuestos especiales. ¿Sí? Y claro, siempre habrá la posibilidad de que yo te diga, si no hubiéramos hecho eso, estaríamos peor. Sí, pues estaríamos peor, sí, pero no estamos mejor. No estamos mejor, eso es indiscutible. Y déjame decirte, hacer un ejemplo, una analogía, que yo se la aprendí a la secretaria de Salud de Francia. El año pasado vino en el mes de mayo, es el Día Internacional de No Fumar, y la secretaria de Salud nos puso un ejemplo que yo he adaptado al caso de México. El número de muertos, el mínimo que dije, esos 43, 45,000, que es el mínimo, equivale a que todos los días un Boeing 737 lleno de pasajeros, 118, se derrumbara. Todos los días. Eso es el cigarro. Eso hace el cigarro. En fin, doctor. Bueno, doctor Narro, hablando de salud pública, la última vez que hablamos le pregunté, ¿el doctor Narro ha tomado una decisión de cara a la sucesión presidencial? Sí, ¿o no? sí, la tengo muy tomada, la comenté aquí, sí, Joaquín, y no ha variado. Y es esperar los tiempos. Es cumplir con la tarea que tengo asignada, que me enorgullece enormemente, que me gusta, me fascina, y que ya vendrán los tiempos, ya falta menos. Yo estuve seguro aquí en febrero o marzo, sí. Y ya estamos en junio, y si me vuelves a invitar en 2 o 3 meses, pues volvemos a ver y revisamos cómo va este tema, pero yo tengo muy claro, tengo un compromiso con la sociedad, tengo un compromiso con el presidente Enrique Peña Nieto, que a mí me da mucho orgullo ser uno de sus colaboradores, y no quiero fallar en la tarea que se me ha encomendado, no quiero fallar por el bien de la salud pública de nuestro país, y no quiero fallarle a quien me ha dado la confianza, a Enrique Peña. Ahora, me dijo doctor Narro en esa ocasión, en su momento haré pública mi decisión, ¿es correcto? Es absolutamente correcto, y todavía no es ese momento, pero la voy a hacer pública con toda claridad. Pero no ha desechado nada. No, todavía no llega el momento. Gracias, doctor Narro. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto verlo, muchas gracias. Es un honor, de verdad, un gusto, un placer venir. Al contrario, querido doctor Narro, muchos años de conocernos. El doctor Narro fue el negociador del CEU cuando el doctor Jorge Carpizo era rector de la UNAM. Yo me acuerdo, me tocó cubrir alguna vez aquellas discusiones. Hay una foto extraordinaria, creo que es de Pedro Valtierra. Sí, es de Pedro Valtierra. Donde están echado encima en aquella mesa. Las dos partes, sí, cara, sí. Por cierto, con 3 jóvenes de aquel tiempo, Antonio Santos, Imanol Ordorica, y Carlos Simas. Sí. Una experiencia extraordinaria. Una solución de un grave conflicto a través del diálogo y a través de la razón y a través de buscar por la negociación cómo ayudar a la institución. Nunca, ninguna de las dos partes, ni la rectoría ni el Consejo Estudiantil Universitario, pusieron por delante sus legítimos intereses y por arriba de los de la universidad. A ver, doctor, ¿cuántos años ha estado usted en la UNAM? Fue director de la Facultad de Medicina. Sí, fui 5 años director de la Facultad de Medicina. A ver. Fui 3 años coordinador de la reforma universitaria. Fui 8 años rector de la universidad.
Y estuve también, por supuesto, 6 como secretario general, un par de años como director general, un par de años como jefe de departamento y más de 35 como profesor, que a veces se combinaba con esas ocupaciones, con esas obligaciones académico-administrativas. ¿Más cuántos años de alumno? Yo estudié 3 de preparatoria, 6 de la facultad, 9 años como estudiante. Yo entré, Joaquín, en 1964 a la universidad y no he salido todavía. No saldré, tengo una licencia, soy profesor de tiempo completo y es mi alma mater y es encantador recordar que hace 50 años, en 1967, estudiaba yo el primer año de medicina y antes había estudiado, soy miembro de la primera generación que le tocó el plan de 3 años en el bachillerato. El rector era don Ignacio Chávez. Y yo fui el último de 2 años. Bueno, pues ahí está. Somos tan cercanos como así, eso. Así es, querido Pepe. El doctor José Narro, secretario de Salud, muchas gracias por venir, doctor.